El silencio en el Palacio Al-Rashid era casi insoportable. Solo el sonido rítmico del monitor cardíaco rompía la quietud de la habitación principal, donde el jeque Rashid Al-Mansur permanecía inmóvil desde hacía 4 semanas. La luz filtrada por las cortinas de seda blanca dibujaba patrones suaves sobre el rostro aún hermoso del magnate petrolero de 40 años. Su cabello negro azabache, antes impecablemente peinado, ahora caía desordenado sobre su frente pálida. Las manos que alguna vez firmaron contratos por millones de dólares reposaban inertes sobre la sábana inmaculada. Sara Morales entró en la habitación cargando una bandeja con instrumentos médicos y toallas limpias. Sus pasos eran cautelosos, casi reverentes, como si temiera perturbar el sueño profundo que aprisionaba a Rashid desde el accidente de helicóptero. Tenía 34 años, cabello castaño oscuro recogido en una coleta práctica y ojos color miel que siempre parecían llevar una antigua tristeza. Trabajaba como enfermera privada en el palacio desde hacía 3 años, siempre discreta, siempre invisible a los ojos de la familia Al-Mansur, hasta aquel día fatídico, 4 semanas atrás. El accidente ocurrió un martes por la tarde. Rashid regresaba de inspeccionar una de sus refinerías en el desierto cuando el helicóptero experimentó una falla mecánica y se estrelló a pocos kilómetros de Dubái. Los paramédicos lo encontraron vivo, pero inconsciente. En el hospital, los médicos diagnosticaron algo extremadamente raro: síndrome de Klein-Levin, una condición neurológica misteriosa que mantenía a Rashid en un estado entre el sueño profundo y la conciencia parcial, pudiendo durar semanas, meses o incluso años. El doctor Hassan Khalil, el neurólogo de la familia, explicó a la esposa de Rashid, Laila Al-Mansur, con palabras cuidadosamente elegidas que el jeque podía escuchar: podía estar parcialmente consciente en algún nivel profundo de su mente, pero no conseguía responder de ninguna manera perceptible. Era como estar atrapado dentro del propio cuerpo, una prisión de carne y hueso sin posibilidad de comunicación con el mundo exterior. Leila decidió traerlo de vuelta al palacio después de 2 semanas en el hospital privado más exclusivo de Dubái. Argumentó que se recuperaría mejor en su ambiente familiar, rodeado de sus pertenencias y su gente, aunque todos sabían que el verdadero motivo era mantener las apariencias. La élite árabe no podía saber que el gran jeque Rashid Al-Mansur, magnate del petróleo y figura respetada en círculos internacionales, estaba vulnerable en una cama de hospital como cualquier mortal común. Sara humedeció la toalla en agua tibia y comenzó la limpieza diaria del rostro de Rashid. Era una tarea que nadie más quería realizar, ni Laila ni los 3 hijos del matrimonio, Amira, Sara y el pequeño Omar. La enfermera del turno de mañana venía 3 veces al día para procedimientos médicos específicos, pero los cuidados básicos, la higiene personal, el cambio de sábanas, todo eso recaía sobre Sara, y ella no se quejaba. De hecho, había descubierto algo perturbador en las últimas semanas. Le gustaba cuidar de él. Le gustaban esos momentos a solas en la habitación, cuando podía observar su rostro sin ser vista, cuando podía hablar en voz baja sin ser juzgada por nadie. «Buenos días, jeque Rashid», susurró mientras pasaba la toalla húmeda por su frente, con movimientos delicados y profesionales. «Hoy el cielo está despejado, ese azul intenso que tanto le gusta ver desde la terraza del palacio». Ninguna respuesta llegó. Nunca la había, pero Sara continuaba hablando de todas formas. Los médicos decían que pacientes en estado vegetativo o semiconsciente podían percibir voces familiares en algún nivel subconsciente. Tal vez su voz pudiera alcanzarlo donde quiera que su conciencia estuviera atrapada, flotando en ese limbo entre la vida y la muerte. Terminó la limpieza del rostro y comenzó a masajear suavemente sus brazos
para mantener la circulación sanguínea activa. Los músculos ya comenzaban a perder tono muscular a pesar de los ejercicios pasivos que el fisioterapeuta realizaba 2 veces por semana. Cada día que pasaba, el cuerpo de Rashid se debilitaba un poco más, y Sara sentía una punzada de dolor en el pecho cada vez que lo notaba. «Sabe», continuó conversando en voz baja, casi susurrando sus palabras como secretos compartidos en la oscuridad. «La jeque Laila salió temprano hoy. Dijo que tenía una reunión importante en el club ecuestre. Sus hijos fueron a la escuela internacional. Todos están muy ocupados con sus vidas». No agregó lo que realmente pensaba, que la familia apenas visitaba a Rashid, que parecían haber continuado con sus rutinas como si él simplemente estuviera de viaje prolongado. Era Sara quien pasaba horas interminables a su lado, quien notaba cuando su respiración cambiaba sutilmente, quien percibía el minúsculo temblor ocasional en los dedos de su mano derecha. Hace una semana, ella le contó a la enfermera del turno de tarde sobre esos pequeños movimientos, quien a su vez informó al médico. El doctor Khalil dijo que eran simplemente espasmos involuntarios, reflejos musculares sin ningún significado neurológico real. Nada significativo desde el punto de vista médico, había dicho con ese tono profesional y distante. Pero Sara sabía en lo profundo de su ser que era algo más, algo importante que los médicos no podían medir con sus instrumentos fríos y científicos. Terminó el masaje terapéutico y acomodó cuidadosamente la sábana sobre el pecho de Rashid. Llevaba un pijama color azul oscuro que Laila había mandado hacer especialmente, confeccionado con la seda más fina, como si la ropa cara pudiera hacer alguna diferencia real en su condición, pensó Sara con una mezcla de tristeza y frustración contenida. Se preparaba para salir de la habitación cuando escuchó voces en el pasillo de mármol del palacio. Era Laila hablando por teléfono, su voz resonando contra las paredes ornamentadas. «No, Tariq, no puedo hoy. La enfermera viene a las 3 para los procedimientos médicos». Lo sé. También estoy desesperada por verte. Mañana lo prometo. Voy a decir que tengo cita médica en la ciudad. Sí, ese hotel que tanto te gusta cerca del Burj Al Arab. Yo también te amo». Sara se quedó congelada detrás de la puerta entreabierta, su corazón latiendo aceleradamente en su pecho. Tariq. Ella conocía ese nombre perfectamente. Tariq Al-Sarani, el socio de negocios de Rashid en la empresa petrolera Al-Mansuran Al-Sarani. El hombre con quien Rashid había construido un imperio desde cero, su amigo más cercano durante 20 años. La sangre de Sara se heló en las venas mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Laila estaba teniendo una aventura con el socio de su propio marido, mientras Rashid yacía inconsciente e indefenso a pocos metros de distancia. Esperó a que Laila se alejara por el pasillo antes de salir del cuarto, su corazón todavía martilleando contra sus costillas. Debería contarle a alguien sobre esto, pero ¿a quién exactamente? A los hijos adolescentes, al médico que apenas mostraba interés más allá de lo estrictamente profesional, a la policía. No, decidió finalmente mientras caminaba por los pasillos suntuosos del palacio. No era su lugar interferir en los asuntos privados de esta familia, por más dolorosos que fueran. Ella era simplemente la enfermera, otra empleada más entre las docenas que trabajaban en el palacio. Pero el descubrimiento la persiguió durante todo el resto del día mientras cumplía con sus otras responsabilidades. Cada paso que daba por los corredores lujosos decorados con arte de Medio Oriente, cada tarea que completaba, todo parecía contaminado ahora por la traición que había presenciado sin querer. Cuando llegó la noche y todos en el palacio ya se habían retirado a sus habitaciones privadas, Sara volvió al cuarto de Rashid para la última revisión del día. La enfermera del turno nocturno ya se había ido después de administrar los medicamentos correspondientes.
El palacio estaba sumido en un silencio profundo y absoluto. Se sentó en la elegante silla tapizada junto a la cama y simplemente lo observó durante largos minutos. Rashid al-Mansur siempre había sido extraordinariamente atractivo. Alto, de hombros anchos, con esa mandíbula fuerte tan característica y ojos color ámbar que parecían ver directamente dentro del alma de las personas. Pero también siempre había sido distante, frío en su trato, acostumbrado a que todos obedecieran sus órdenes sin cuestionamiento. Trataba a los empleados como parte del mobiliario del palacio, útiles y necesarios, pero fundamentalmente irrelevantes como seres humanos. Sara recordaba perfectamente la primera vez que lo vio 3 años atrás, cuando fue contratada como parte del equipo médico privado del palacio. Rashid apenas la miró cuando la jefa de personal la presentó formalmente. Solo asintió brevemente con la cabeza y volvió su atención al teléfono móvil que sostenía en su mano, como si ella no existiera realmente. En los 3 años siguientes, él debió haberle dirigido la palabra tal vez 10 veces en total. Siempre órdenes cortantes y directas. Asegúrese de que mi madre tome sus medicamentos a tiempo. El botiquín del ala oeste necesita ser reabastecido. Dígale a la jefa de enfermeras que mi hijo menor tiene alergia a la penicilina. Nunca nada personal, nunca un simple por favor o gracias que reconociera su humanidad. Ella era completamente invisible a sus ojos, una sombra sin rostro ni nombre que cumplía funciones necesarias pero olvidables. Y aún así, aquí estaba ella, cuidándolo con dedicación absoluta, cuando todos los demás lo habían abandonado emocionalmente a su suerte incierta. ¿Por qué estoy haciendo esto?, susurró Sara para la habitación vacía y silenciosa. ¿Por qué me importa tanto lo que le suceda a alguien que nunca me vio realmente? Ninguna respuesta llegó desde la cama, solo el bip constante y monótono del monitor cardíaco, marcando cada latido de un corazón que seguía funcionando mecánicamente. Se levantó para marcharse finalmente, exhausta después de otro día interminable, pero algo inexplicable la detuvo en seco. Un impulso completamente irracional, imposible de justificar o explicar con lógica. Sara se dio vuelta lentamente y miró a Rashid una vez más desde el centro de la habitación. En la penumbra del cuarto, iluminado únicamente por la luz suave y dorada de la lámpara de noche, él parecía vulnerable de una manera que nunca había sido en vida. No era el magnate implacable de los negocios petroleros, sino simplemente un hombre perdido en algún lugar entre el sueño eterno y la vigilia imposible. «Yo sé que puede escucharme en algún nivel», dijo ella en voz baja pero clara. «No sé si es verdad lo que dicen los médicos o si estoy volviéndome loca hablando sola todas las noches, pero siento profundamente que está ahí atrapado, luchando por encontrar el camino de regreso». Dio un paso vacilante hacia la cama, su corazón latiendo cada vez más rápido. «Y necesito que sepa algo importante, algo que debería mantener en secreto, pero ya no puedo guardarlo más dentro de mí. Su esposa no lo merece en absoluto. Ella lo está traicionando con Tariq, con su socio y supuesto mejor amigo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y liberar ese secreto doloroso trajo un alivio extraño y contradictorio a su pecho oprimido. «Necesita despertar, jeque Rashid», continuó Sara, su voz haciéndose más firme y decidida con cada palabra. «Necesita despertar ahora mismo para descubrir quién realmente se preocupa por usted. ¿Quién ha estado verdaderamente a su lado durante todo este tiempo horrible?» Hizo una pausa, dándose cuenta con creciente horror de lo que estaba a punto de confesar en voz alta, pero las palabras ya estaban formándose en su garganta, imposibles de contener o retirar. ¿Quién se enamoró perdidamente de usted, a pesar de saber que es la locura más grande y absurda que he cometido en toda mi vida? El silencio que siguió a su confesión
fue absolutamente ensordecedor. Sara llevó ambas manos a su boca horrorizada consigo misma y con lo que acababa de admitir en voz alta. ¿Qué demonios había dicho? ¿Cómo se había atrevido a pronunciar esas palabras? Ella era una enfermera profesional, él era un jeque multimillonario. Ella no era nada más que otra empleada invisible en su vasto imperio de lujo y poder. «Lo siento mucho», susurró con voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Perdóneme por ser tan patética, por sentir cosas que no tengo ningún derecho a sentir, por...» Algo la interrumpió abruptamente. Un sonido débil, casi imperceptible, pero definitivamente real. Un gemido gutural que venía claramente desde la cama donde yacía Rashid. Sara se quedó completamente congelada, su corazón amenazando con salirse de su pecho. Miró fijamente hacia la cama, pero nada había cambiado visiblemente. Los ojos permanecían cerrados, el rostro completamente inmóvil como una estatua de mármol. «¿Jeque Rashid?» Sara se acercó rápidamente, su rostro a centímetros del de él. «¿Puede escucharme? Está intentando despertar finalmente». Silencio absoluto nuevamente. Pero ella estaba completamente segura de lo que había escuchado con claridad. Él había respondido de alguna manera. Por primera vez en 4 semanas interminables. Su voz la había alcanzado en ese lugar oscuro donde estaba atrapado. Con manos temblorosas, Sara sostuvo el rostro de Rashid entre sus palmas, sintiendo el calor de su piel contra la suya. «Por favor», le imploró con desesperación genuina en su voz. «Regrese a nosotros. Luche contra lo que sea que lo esté reteniendo ahí. No permita que ellos ganen. No deje que...» Y entonces, llevada por un impulso que no podía controlar ni comprender racionalmente, Sara cerró los ojos y presionó sus labios suavemente contra los de él. Fue un beso delicado, casi casto en su ternura, pero lo fue todo para ella en ese momento robado al destino. Cuando se apartó finalmente, lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Perdóneme», susurró apenas audible. «Yo solo necesitaba...» Rashid no se movió ni un milímetro. El monitor continuaba su bip regular y constante. Absolutamente nada había cambiado en la realidad objetiva de la habitación. Sara retrocedió tambaleándose, una mano cubriendo su boca en gesto de horror absoluto por lo que acababa de hacer. Había cruzado todas las líneas profesionales imaginables. Había besado a un hombre inconsciente e indefenso. Se había aprovechado de su vulnerabilidad completa de la manera más inapropiada posible. Agarró su bolso médico y prácticamente corrió fuera de la habitación, bajando las escaleras de mármol a ciegas, atravesando los pasillos laberínticos del palacio, saliendo por la puerta de servicio hacia los jardines. No miró hacia atrás ni una sola vez. No vio los dedos de la mano derecha de Rashid contraerse levemente. No vio sus párpados temblar con el primer atisbo de movimiento consciente. No vio la primera señal real de que estaba luchando por despertar después de 4 semanas perdido en la oscuridad. Sara no durmió en absoluto aquella noche interminable. Acostada en su pequeña habitación en el ala de servicio del palacio, un espacio modesto de 4 metros cuadrados con una cama individual, un armario antiguo y una ventana que daba al muro exterior, ella miraba fijamente el techo blanco, reviviendo una y otra vez aquel momento de locura temporal. Había besado a Rashid al-Mansur, un hombre inconsciente, su empleador, un jeque multimillonario casado que nunca siquiera había notado su existencia antes del accidente. «¿Qué he hecho?», susurró para la oscuridad de su cuarto, las manos cubriendo su rostro ardiendo de vergüenza. La culpa la consumía como ácido corrosivo en sus venas. No importaba lo que sentía por él, y sí, admitía ahora en la soledad absoluta de la noche, sentía algo profundo e irracional que no podía explicar ni justificar. No importaba que él estuviera siendo traicionado cruelmente por su esposa. Nada en el mundo justificaba lo que había hecho.
Había violado la confianza depositada en ella como profesional de la salud. Había cruzado una línea que nunca, jamás debería haberse cruzado bajo ninguna circunstancia. A las 5 de la madrugada, exhausta pero incapaz de encontrar descanso, renunció a intentar dormir. Se levantó pesadamente, tomó una ducha fría, intentando en vano lavar la vergüenza que sentía, y bajó a la cocina principal para comenzar su turno. Amina, la cocinera jefe de 60 años que trabajaba en el palacio desde hacía 20 años, ya estaba preparando el desayuno para la familia. «Dios mío, niña, ¿qué cara es esa?», comentó Amina al ver a Sara. «Parece que no has dormido nada en toda la noche». Solo dormí mal», mintió Sara, poniéndose su uniforme blanco de enfermera. «Voy a comenzar por revisar las provisiones médicas del botiquín principal. Antes de eso, pasa por la habitación del jeque Rashid», dijo Amina sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. La enfermera del turno de mañana llamó diciendo que llegará tarde por el tráfico. Pidió específicamente que tú te encargaras de los cuidados básicos hasta que llegue. El estómago de Sara se revolvió violentamente. Volver a esa habitación, ver el rostro que había besado. ¿No sería mejor esperar a que llegue la otra enfermera?, intentó objetar débilmente. Amina finalmente levantó la vista y la miró con curiosidad. «Siempre te encargas de él por las mañanas. ¿Cuál es el problema hoy?» «Ningún problema en absoluto», Sara se apresuró a responder, forzando una sonrisa profesional en su rostro. «Subo ahora mismo, sin demora». Cada escalón de la majestuosa escalera de mármol parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Cuando llegó finalmente a la puerta de la habitación de Rashid, Sara necesitó respirar profundamente 3 veces antes de encontrar el valor para girar el picaporte dorado. Entró manteniendo los ojos fijos en el suelo de mármol pulido. El monitor cardíaco continuaba su ritmo constante y reconfortante. La luz del amanecer filtraba por las cortinas, iluminando suavemente el cuarto lujoso con tonos dorados. Preparó la bandeja con agua tibia, tomó las toallas limpias y finalmente se obligó a mirar hacia la cama con creciente temor. Rashid estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior, inmóvil, pálido, distante en ese mundo interior al que nadie más tenía acceso. No había ninguna señal del temblor que creyó haber visto, ninguna evidencia de que algo hubiera cambiado en absoluto. «Fue solo mi imaginación», murmuró para sí misma con voz apagada. Él no reaccionó en absoluto, no escuchó nada, no sintió absolutamente nada. La idea debería haberle traído alivio, eliminar parte de la responsabilidad moral de sus acciones, pero en cambio trajo una tristeza profunda y penetrante que la sorprendió por su intensidad. Sara se acercó a la cama y comenzó la rutina de siempre, limpiando su rostro con movimientos mecánicos y profesionales, intentando desesperadamente no pensar, no sentir, simplemente cumplir con su trabajo como la empleada capacitada que se suponía que era. Era solo un trabajo más, solo otro día idéntico a los anteriores, pero cuando sus manos tocaron suavemente su frente para apartar el cabello negro que caía sobre sus ojos, algo completamente inesperado sucedió que cambiaría todo para siempre. Los ojos de Rashid se abrieron lentamente. Sara soltó un grito ahogado de sorpresa y retrocedió violentamente, derramando la bandeja con agua por todo el suelo de mármol. No eran los ojos vacíos y sin vida de un hombre en estado vegetativo. Eran ojos plenamente conscientes, enfocados, mirándola directamente a ella con una intensidad que la atravesó hasta el alma. Jeque Rashid. Sara apenas podía articular las palabras, su voz apenas un susurro tembloroso. Los labios de él se movieron con esfuerzo, intentando formar palabras, pero ningún sonido emergió inicialmente. Su mano derecha se levantó apenas unos centímetros del colchón, antes de caer nuevamente, el esfuerzo claramente agotador para su cuerpo debilitado.
No se mueva, por favor, le suplicó Sara. Voy a llamar inmediatamente al médico, a la jeque Laila, a... Ya estaba girando para correr a buscar ayuda cuando la mano de Rashid logró agarrar débilmente el borde de su uniforme blanco con los pocos gramos de fuerza que poseía. Sara se detuvo en seco, mirando esos dedos que se aferraban desesperadamente a la tela. Rashid la miraba con una intensidad que hacía temblar cada fibra de su ser. Su boca se abrió nuevamente, y esta vez un sonido ronco y áspero por el desuso emergió finalmente. Tú. Era solo una palabra, débil y rasposa, pero estaba cargada de un reconocimiento inequívoco que la dejó sin aliento. Él sabía quién era ella. Después de 4 semanas en coma, lo primero que hizo al despertar fue reconocerla y buscarla con la mirada. «Voy a buscar ayuda profesional», dijo Sara, soltando gentilmente su uniforme de la mano débil de Rashid. «Ha despertado finalmente. Es un milagro médico. Necesito llamar a...» «No», él logró articular la palabra con esfuerzo visible y doloroso. «Espera, necesito...» Pero Sara ya estaba corriendo escaleras abajo a toda velocidad, gritando: «Amina, llame al doctor Khalil inmediatamente. El jeque Rashid ha despertado. Ha vuelto en sí después de 4 semanas». El palacio literalmente explotó en movimiento frenético y caótico. Amina corrió al teléfono principal. Laila, que todavía estaba vistiéndose en su habitación privada, bajó corriendo en bata de seda. Los 3 hijos que se preparaban para la escuela subieron en estampida hacia el cuarto de su padre. Sara se quedó afuera en el pasillo, apoyada contra la pared de mármol frío, su corazón latiendo tan violentamente que temía desmayarse. Había despertado. Después de 4 semanas completas, en un estado que los médicos dijeron podría durar meses o incluso años sin fin. Había despertado la mañana inmediatamente posterior al beso que ella le dio. Coincidencia. «No seas absolutamente ridícula», se reprendió mentalmente a sí misma. «No fue por tu causa. No puede haber sido por algo que hiciste». Pero una parte pequeña y persistente de ella, escondida en lo más profundo de su corazón esperanzado, susurraba insistentemente: «¿Y si fue exactamente por eso?». El doctor Hassan Khalil llegó en apenas 20 minutos, un récord viniendo desde el otro extremo de Dubái. Entró en la habitación con su maletín médico negro, cerrando la puerta firmemente detrás de sí. Sara esperó en el pasillo junto con Amina y las otras 2 empleadas de limpieza que llegaban a esa hora. Las manos le temblaban incontrolablemente. «Es verdaderamente un milagro divino», repetía Amina una y otra vez, haciendo gestos de oración. «Alabado sea Alá. Gracias al Todopoderoso por devolvérnoslo». Después de casi 1 hora completa, la puerta se abrió finalmente. El doctor Khalil salió, seguido de cerca por Laila, cuyo rostro mostraba una mezcla compleja de alivio y algo más difícil de identificar. «Está consciente y respondiendo a estímulos», anunció el médico, su expresión mostrando genuina sorpresa profesional. «Es verdaderamente extraordinario desde el punto de vista médico. La síndrome de Kleine-Levin generalmente produce episodios de hipersomnia que duran considerablemente más tiempo. Parece haber salido prematuramente del estado vegetativo por razones que no alcanzo a comprender completamente». «¿Pero está bien?», preguntó Amira, la hija mayor de 18 años. «¿No tiene daños permanentes?». «Está extremadamente débil y algo desorientado temporalmente, pero neurológicamente parece funcional», respondió el médico. «Voy a solicitar una batería completa de exámenes especializados, pero por mi evaluación preliminar no detecto déficits cognitivos aparentes. Es realmente notable y sin precedentes en mi experiencia». Laila se volvió hacia el pasillo, sus ojos encontrándose directamente con los de Sara. «¿Tú estabas con él cuando despertó?». Sara apenas pudo asentir con la cabeza, incapaz de producir palabras coherentes. «¿Qué sucedió exactamente?». «Dijo algo específico».
Él... él simplemente abrió los ojos de repente, señora, logró decir Sara finalmente. Intentó hablar, pero estaba demasiado débil. Laila estudió su rostro durante un momento largo e incómodo. Entonces asintió brevemente. Puedes volver a tus otras tareas. Yo me quedaré con mi esposo ahora que ha regresado finalmente. Había algo en su tono, una nota de posesión y reivindicación territorial que hizo sentir a Sara un escalofrío recorriendo su espalda. Bajó las escaleras lentamente, regresando a la cocina donde sus responsabilidades médicas rutinarias la esperaban, pero no lograba concentrarse en absolutamente nada. Sus manos temblaban mientras organizaba medicamentos. Su mente daba vueltas en círculos infinitos e interminables. Rashid estaba despierto, consciente, vivo, y lo primero que intentó decir, la primera palabra que pronunció después de 4 semanas de silencio absoluto fue «tú». ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Por qué esa palabra específica dirigida a ella? Si esta historia te está conmoviendo tanto como a nosotros nos conmueve contarla, sería increíble que te suscribieras al canal. Porque historias así, que nos hacen creer en lo imposible, merecen ser compartidas con más personas que necesitan un recordatorio de que el amor verdadero existe. Los días siguientes trajeron una transformación completa en la rutina del Palacio Al-Mansur. Rashid recuperaba fuerzas con una rapidez que sorprendía incluso al doctor Khalil, quien admitió abiertamente nunca haber presenciado una recuperación tan acelerada. En 3 días ya lograba sentarse en la cama sin ayuda. En 5 daba sus primeros pasos vacilantes con el apoyo del fisioterapeuta. En 1 semana caminaba a distancias cortas por su habitación. El palacio se llenó de visitas constantes. Socios de negocios del sector petrolero, amigos de la alta sociedad emiratí, parientes distantes que aparecían mágicamente. Todos venían a presentar sus respetos al hombre que había regresado milagrosamente de las puertas de la muerte, como algunos lo expresaban, con dramático floritura oriental. Tariq al-Zahrani vino el 2.º día después del despertar de Rashid. Sara estaba limpiando el vestíbulo principal cuando él llegó en su Mercedes último modelo. Observó desde la distancia cómo Laila se lanzaba a sus brazos en un abrazo que duraba varios segundos más de lo apropiado para simples amigos de la familia. «¡Qué susto nos diste, hermano!», dijo Tariq con voz cargada de emoción, aunque sus ojos no mostraban verdadera preocupación, sino algo más cercano a frustración o incluso molestia. Pero sus ojos traicionaban sus palabras falsas, mostrando irritación mal disimulada. Laila permanecía ahora constantemente en la habitación, interpretando el papel perfecto de esposa dedicada y amorosa. Sostenía la mano de Rashid, le daba de comer personalmente, ajustaba sus almohadas, todo un espectáculo impecable para las visitas constantes. Pero Sara, con sus años de experiencia observando a pacientes y familias, notaba las cosas que nadie más veía con claridad. Como Laila revisaba su teléfono móvil obsesivamente cuando creía que nadie la observaba. Cómo se alejaba sutilmente cuando Rashid intentaba tocarla con genuino afecto. Cómo sus sonrisas perfectamente practicadas nunca alcanzaban realmente sus ojos vacíos. Y lo más importante de todo, cómo Rashid observaba todo en silencio absoluto, sus ojos siempre atentos, siempre analizando, siempre calculando con esa inteligencia afilada que lo había hecho exitoso. Sara mantenía su distancia profesional cuidadosamente. Sus únicos contactos con Rashid ahora eran breves, formales y estrictamente profesionales. Entregar una bandeja con medicamentos cuando la otra enfermera estaba ocupada, limpiar su habitación cuando él no estaba presente físicamente. No podía permitirse estar cerca de él, no después de lo que había hecho, de lo que sentía.
pero sentía constantemente su mirada siguiéndola cada vez que sus caminos se cruzaban inevitablemente en el palacio, como si pudiera ver directamente dentro de su alma y leer todos sus secretos más oscuros. El viernes de esa primera semana, exactamente 7 días después de despertar, Rashid pidió específicamente hablar con Sara a solas. Amina trajo el mensaje directamente. El jeque Rashid solicita tu presencia en su despacho privado. Está solo y desea hablar contigo en privado. El corazón de Sara prácticamente se detuvo. ¿Sobre qué tema específicamente?, preguntó con voz temblorosa. No lo especificó, respondió Amina. Solo pidió que subieras cuando tuvieras un momento libre de tus otras responsabilidades. No había manera de rechazar la solicitud directa de su empleador sin levantar sospechas. Sara subió lentamente las escaleras hacia el segundo piso, donde estaba ubicado el despacho personal de Rashid. Una habitación enorme con estanterías de caoba tallada, un escritorio imponente y ventanas que daban a los jardines perfectamente cuidados del palacio. Llamó suavemente a la puerta entreabierta con los nudillos. Adelante, la voz de Rashid sonaba mucho más firme ahora, casi completamente recuperada. Sara entró y se detuvo a una distancia respetuosa del escritorio. Rashid estaba sentado en su sillón de cuero negro detrás del escritorio, todavía vistiendo ropa casual, pero con una apariencia considerablemente más saludable que días atrás. Su cabello estaba peinado, su rostro había recuperado color. Ya no parecía vulnerable ni frágil. Era nuevamente el jeque Rashid Al-Mansur, poderoso, intimidante, completamente en control. Jeque Al-Mansur, dijo Sara formalmente, manteniéndose erguida. Amina mencionó que deseaba hablar conmigo sobre algún asunto. Siéntate, por favor, indicó él la silla frente al escritorio masivo. Prefiero quedarme de pie si no le molesta, señor. Un pequeño atisbo de sonrisa tocó brevemente sus labios. Sara Morales, 34 años, originaria de Barcelona, España. Trabaja aquí como enfermera privada desde hace 3 años. ¿Es correcto? Ella parpadeó sorprendida de que supiera esos detalles específicos sobre ella. Sí, señor, es correcto. Rashid se reclinó en su silla, los dedos entrelazados sobre el escritorio. Quiero agradecerte personalmente por los cuidados que tuviste conmigo mientras estaba incapacitado completamente. He sido informado por el personal médico de tu dedicación. No necesita agradecerme, era simplemente mi trabajo profesional. Era considerablemente más que tu trabajo, dijo él, su voz bajando de volumen. La enfermera del turno de mañana me contó detalles. Pasabas horas a mi lado, me hablabas constantemente, cuidabas de mí con dedicación cuando todos los demás... No terminó la frase, pero Sara entendió perfectamente, cuando todos los demás lo habían abandonado emocionalmente. Cualquier persona decente habría hecho exactamente lo mismo en mi posición, mintió Sara. No, Rashid dijo con absoluta certeza, no lo habrían hecho. Y yo... vaciló, algo extremadamente raro en él. Escuché ciertas cosas mientras estaba en ese estado de hipersomnia. Voces, fragmentos de conversaciones a mi alrededor. La sangre de Sara se congeló en sus venas. No sé con exactitud cuánto era completamente real y cuánto eran simplemente sueños distorsionados o alucinaciones producidas por mi cerebro, continuó Rashid, sus ojos color ámbar fijos intensamente en ella. Pero hay ciertas cosas que quedaron muy claras en mi memoria. Él sabía. De alguna manera imposible de explicar, había escuchado absolutamente todo, sobre Laila y Tariq, sobre el beso, sobre la confesión de amor que ella había susurrado. Jeque Rashid, yo puedo... Dime una cosa, la interrumpió él, su voz tranquila pero cargada de intensidad emocional. ¿Realmente dijiste que te habías enamorado de mí? El silencio que siguió fue absolutamente total y ensordecedor. No había escapatoria posible. No existía mentira que pudiera salvarla en este momento de verdad absoluta. Sí,
Sara susurró finalmente, las lágrimas comenzando a quemar detrás de sus ojos. Lo dije, y le ruego que me perdone. Sé perfectamente que fue completamente inapropiado, que no tenía ningún derecho, que yo... Y me besaste mientras estaba inconsciente, agregó él. Ella cerró los ojos con fuerza, la vergüenza consumiendo cada célula de su cuerpo. Sí, lo hice, y ya he renunciado mentalmente 1000 veces desde entonces. Me marcharé hoy mismo del palacio, si lo desea. No tiene que volver a verme nunca más. No. La voz de Rashid cortó firmemente el aire. No te irás a ningún lado. Absolutamente a ningún lado. Sara abrió los ojos, completamente confundida. Rashid se levantó lentamente de su silla, apoyándose apenas en el escritorio. Todavía estaba más débil de lo que quería admitir abiertamente. ¿Sabes qué fue lo que finalmente me trajo de vuelta?, preguntó él, comenzando a rodear el escritorio con pasos cuidadosos. ¿Qué me hizo luchar para despertar cuando estaba tan cómodo en esa oscuridad interminable, sin responsabilidades ni dolor? Ella negó con la cabeza, incapaz de producir palabras coherentes. Él se detuvo a apenas un paso de distancia, tan cerca que ella podía sentir el calor radiante de su cuerpo. «Fuiste tú», Rashid dijo con voz suave pero firme. «Tu voz llamándome de vuelta, tus palabras de ánimo constante, tu confesión inesperada, tú». Hizo una pausa significativa. «Tu beso que me despertó de ese sueño eterno». Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Sara sin control. «Pasé 4 semanas completas atrapado dentro de mi propia mente», continuó Rashid, consciente de todo a mi alrededor, pero completamente incapaz de moverme, de hablar, de reaccionar de ninguna manera. Escuché cada palabra de las conversaciones, cada llamada telefónica de Laila con Tariq planeando su futuro juntos, cada visita falsa de personas que solo se preocupaban por mi fortuna, cada segundo de completa soledad existencial. Levantó su mano lentamente y con delicadeza infinita limpió una lágrima del rostro de Sara con su pulgar. «Y entonces escuché tu voz», susurró, la única voz genuina y real en medio de toda esa falsedad. La única persona que realmente se preocupó por mí como ser humano, no como fuente de dinero o poder. «Yo no debería haber», comenzó Sara. «Fue tu beso el que me despertó finalmente». Rashid la interrumpió con suavidad. «No sé cómo explicarlo científicamente, no sé por qué funcionó de esa manera, pero algo en ese momento preciso, en ese contacto cargado de emoción genuina, rompió las cadenas que me mantenían prisionero en la oscuridad». Se acercó todavía más, su rostro a centímetros del de ella. «Así que no te disculpes jamás», dijo con voz cargada de emoción contenida. «No por haberme salvado literalmente la vida cuando nadie más lo intentó siquiera». Y entonces, por segunda vez, pero ahora completamente despierto y plenamente consciente de cada sensación, Rashid Al-Mansur besó a Sara Morales con una intensidad que robó todo el aire de sus pulmones. Pero esta vez, gloriosamente, ella le devolvió el beso con toda la emoción que había estado conteniendo durante semanas interminables. El beso duró apenas unos segundos objetivamente, pero para Sara pareció extenderse por una eternidad completa. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Rashid sostuvo su rostro entre sus manos grandes y cálidas, impidiéndole retroceder completamente. «No puedo hacer esto», Sara susurró desesperada, las lágrimas rodando sin control ahora. «Usted está casado, yo soy su empleada. Esto está mal en tantos niveles diferentes que ni siquiera puedo contarlos todos. Mi matrimonio terminó hace muchísimos años», Rashid dijo con una firmeza que no admitía contradicción alguna. Solo estaba demasiado ciego para reconocerlo, o tal vez demasiado cobarde para enfrentarlo directamente. Pero la jeque Laila, sus hijos, toda la sociedad emiratí todos tendrán que aceptar la realidad eventualmente. La interrumpió él.
porque por primera vez en décadas enteras siento algo genuino, algo verdadero y profundamente real. Sara negó con la cabeza, dando un paso hacia atrás y escapando de su contacto. Está confundido emocionalmente. Acaba de pasar por un trauma médico severo. Despertó de un estado que los médicos apenas comprenden completamente. Está proyectando gratitud hacia mí, confundiéndola con amor, pero no es real. No puede serlo. No me atrevas a decirme qué es lo que siento realmente. Rashid cortó, su voz más dura ahora. Pasé 4 semanas completas atrapado en mi propia mente consciente. Tuve tiempo de sobra para pensar profundamente, para sentir genuinamente, para entender finalmente quién realmente importa en mi vida. Dio un paso hacia ella, pero tambaleó ligeramente, todavía débil físicamente. Sara instintivamente extendió su mano para sostenerlo, pero se contuvo en el último segundo posible. «Necesita descansar», dijo ella, forzando su voz a sonar profesional y distante. «Todavía está recuperándose de su condición y yo necesito volver a mis responsabilidades laborales inmediatamente. Sara, por favor», él suplicó, su voz quebrándose de emoción. «No hagas esto más difícil de lo que ya es inevitablemente». Ella se dio la vuelta y prácticamente huyó de la oficina, dejando a Rashid solo con sus pensamientos turbulentos y el sabor imposible de ella todavía ardiendo en sus labios. Sara pasó el resto de ese día interminable, evitando obsesivamente todo el segundo piso del palacio. Se concentró en limpiar compulsivamente el botiquín médico, en reorganizar suministros que no necesitaban organización, en cualquier tarea que la mantuviera alejada de cualquier posibilidad de encontrarse con Rashid nuevamente. Pero no conseguía dejar de pensar en el beso, en sus palabras cargadas de sinceridad, en la forma en que sus ojos la miraban como si realmente la viera por primera vez en su vida. «Esto es una locura absoluta», murmuraba para sí misma mientras catalogaba medicamentos por 10ª vez. Él es el jeque Rashid Al-Mansur, multimillonario, poderoso, influyente, casado. ¿Y tú eres quién exactamente? Una enfermera sin familia, sin conexiones importantes, sin absolutamente nada que ofrecer. Hablando sola ahora, la voz de Amina la sobresaltó desde la puerta de la despensa médica. Sara se volvió intentando disimular el rubor que sentía subiendo por su cuello. Solo estaba repasando el inventario en voz alta para no olvidar nada importante. Amina la estudió con esos ojos experimentados que habían observado innumerables dramas familiares durante 20 años trabajando en el palacio. ¿Sucedió algo entre tú y el jeque Rashid? ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Por qué preguntarías algo así? Porque has estado actuando muy extrañamente desde que él despertó del coma, respondió Amina. Y porque la jeque Laila estaba quejándose más temprano de que él solicitó específicamente que fueras tú quien le llevara su almuerzo, no la enfermera del turno de tarde. El corazón de Sara se hundió en su pecho. Él pidió eso específicamente, pidió exactamente eso, y a ella no le gustó nada en absoluto. Dijo que ya has hecho demasiado, que la enfermera profesional debería encargarse de esas cosas ahora que él está mejorando. Amina se acercó, bajando la voz considerablemente. Sara, sea lo que sea que esté sucediendo entre ustedes, ten muchísimo cuidado. La jeque Laila puede parecer toda delicada y refinada, pero es una víbora peligrosa cuando se siente amenazada de cualquier manera. Y el jeque Rashid vaciló. ¿Qué pasa con él?, presionó Sara. Es un buen hombre en el fondo de su corazón, pero vive en un mundo completamente diferente al nuestro, un mundo donde personas como nosotras somos completamente descartables y reemplazables. No olvides nunca esa realidad fundamental. Las palabras de Amina resonaron en la mente de Sara durante toda la tarde como una campana de advertencia. Tenía razón, por supuesto.
¿Qué futuro posible podría existir entre una simple enfermera y un jeque multimillonario? Era un cuento de hadas imposible, pura fantasía escapista, absolutamente irreal. Pero cuando llegó inevitablemente la hora de llevar la cena de Rashid a su habitación, porque sí, él había insistido nuevamente y Laila había salido a un evento social importante, Sara no pudo obligar a nadie más a hacerlo en su lugar. Subió despacio las escaleras de mármol, cargando la bandeja con la comida preparada meticulosamente por Amina. Llamó suavemente a la puerta de la habitación. Adelante. La voz de Rashid sonó desde el interior. Estaba sentado en el sillón junto a la ventana, vestido ahora con ropa casual cómoda, pantalones de algodón y una camisa simple. Parecía mucho más él mismo, considerablemente más fuerte que días atrás. «Traje su cena, Jeque al-Mansur», dijo Sara formalmente, colocando la bandeja en la mesa auxiliar sin mirarlo directamente a los ojos. «¿Cuánto tiempo más vas a seguir llamándome Jeque al-Mansur?», preguntó él con un toque de humor en su voz. «Es lo apropiado y profesional, considerando que soy su empleada contratada. ¿Y si renunciaras a tu posición?». Sara se quedó completamente congelada. «¿Qué significa eso exactamente?». «Estás oficialmente despedida», dijo Rashid con calma absoluta. «Efectivo, de manera inmediata a partir de este preciso momento». La sangre de Sara se heló en sus venas. Entonces, eso era todo. Él estaba terminando con esta situación imposible antes de que se convirtiera en un problema mayor para su reputación. «Entiendo perfectamente», logró decir aunque su voz temblaba incontrolablemente. «Recogeré mis pertenencias y... para que puedas cenar conmigo», completó Rashid la frase. «Como mi igual, no como mi empleada subordinada». Sara parpadeó repetidamente, procesando sus palabras. «No puedo hacer eso de ninguna manera». «¿Por qué no exactamente?». «Porque su esposa, sus hijos, todo el personal del palacio lo sabrá inmediatamente. Creará un escándalo enorme». «¿Que lo creen entonces?». Rashid se encogió de hombros con indiferencia. «Estoy completamente cansado de vivir mi vida entera basándome en lo que otros piensan o esperan de mí». «Eso es fácil para usted decirlo», replicó Sara. «Usted tiene riqueza inmensa, poder político, influencia social. Yo solo tengo mi trabajo y mi reputación profesional, ambas cosas que acaba de destruir al despedirme así». «Que yo destruí al despedirte», él completó. «Entonces ahora no tienes absolutamente nada que perder realmente». Clarice lo miró incrédula. «Esto es pura manipulación calculada. Esto es estrategia práctica». Él corrigió con una pequeña sonrisa. «Aprendí después de años de negociaciones comerciales complejas. Identifica todos los obstáculos y remuévelos sistemáticamente». «Yo no soy un simple obstáculo en una negociación comercial cualquiera», protestó ella. «No, eres infinitamente más importante que cualquier negocio», respondió él con sinceridad absoluta en su voz. La honestidad brutal en su tono desarmó completamente la resistencia de Sara. Ella suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro con frustración. «Usted no comprende la realidad», intentó explicar. «Esto simplemente no puede funcionar entre nosotros. Somos de universos completamente diferentes. Lo que sucedió en su oficina, lo que cree que siente por mí, es solamente...». «No termines esa oración». Rashid se levantó del sillón, todavía ligeramente inestable, pero absolutamente determinado. «No te atrevas a decirme qué es lo que realmente siento en mi corazón». Se acercó a ella, y esta vez Sara no retrocedió ni un centímetro. «Pasé 4 semanas completas en un estado liminal, entre la vida consciente y la muerte absoluta», dijo Rashid, su voz baja pero intensamente cargada de emoción. «Atrapado completamente dentro de mi propia mente, consciente de absolutamente todo, pero totalmente incapaz de reaccionar de ninguna manera. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona?». Sara negó con la cabeza silenciosamente.
Te obliga a confrontar verdades que has estado evitando durante años enteros, que tu matrimonio es una completa farsa social, que tu esposa está teniendo una aventura con tu mejor amigo y socio comercial, que construiste un imperio financiero impresionante, pero perdiste tu alma humana en el proceso de acumular riqueza. Lágrimas brillaban en sus ojos ahora, haciéndolo parecer vulnerable de una manera que Sara nunca había presenciado. Y entonces continuó con voz quebrada. En medio de toda esa oscuridad sofocante, escuché tu voz como un faro de luz. Todos los días sin falta, hablándome, contándome sobre cosas simples y cotidianas, tratándome como un ser humano real y no como un vegetal inútil en una cama lujosa. Sostuvo las manos de ella entre las suyas y esta vez Sara no las retiró. Fuiste la única luz verdadera en mi túnel de oscuridad absoluta, susurró Rashid. Y cuando me besaste aquella noche, cuando confesaste tus sentimientos prohibidos, algo profundo dentro de mí finalmente despertó de su letargo. No sé si fue coincidencia médica, no sé si fue un milagro divino o simplemente magia inexplicable, pero sé con absoluta certeza que fue completamente real. Rashid. Ella usó su nombre de pila por primera vez en 3 años. Esto no es un cuento de hadas romántico. En la vida real, relaciones como la nuestra simplemente no funcionan nunca. Las personas nos juzgarán cruelmente, dirán que soy una oportunista, que usted está teniendo una crisis de mediana edad y... ¿Y si genuinamente no me importa lo que digan esas personas? Pero a mí sí me importa tremendamente, explotó Sara finalmente, liberando toda la frustración acumulada. Me importa porque ya he vivido toda mi vida siendo constantemente juzgada, por ser relativamente pobre, por no haber estudiado en universidades prestigiosas, por limpiar y cuidar en casas de gente extremadamente rica. Y ahora quiere que enfrente aún más juicio social, que sea eternamente etiquetada como la enfermera que sedujo calculadamente a su empleador vulnerable. Tú no me sedujiste en absoluto, dijo Rashid con absoluta firmeza. Fui yo quien finalmente abrió sus ojos, literalmente, hacia ti y tu valor real. Pero nadie va a creer esa versión de los hechos, insistió Sara. Van a asumir automáticamente que lo planeé todo desde el principio, que me aproveché de tu vulnerabilidad extrema cuando estabas completamente indefenso. Rashid soltó sus manos y caminó hacia la ventana, observando los jardines iluminados por lámparas ornamentales allá abajo. Tienes toda la razón del mundo, admitió finalmente. Sobre absolutamente todo. Los juicios sociales inevitables, las dificultades monumentales que enfrentaremos, como nuestra diferencia de clase económica hará esto casi imposible de sostener. Sara sintió una punzada aguda de dolor al escuchar eso, aun sabiendo que era la verdad innegable, pero Rashid se volvió para encararla directamente. Sin embargo, nada que verdaderamente vale la pena en esta vida es fácil de obtener. Y después de pasar 4 semanas completas pensando que nunca más despertaría, que nunca más tendría una oportunidad real de vivir auténticamente, tomé una decisión fundamental e irrevocable. ¿Cuál decisión?, preguntó Sara apenas audible. Que no voy a desperdiciar ni un solo día más de mi vida siendo exactamente lo que otros esperan que sea. No voy a permanecer atrapado en un matrimonio completamente muerto solo porque los divorcios son mal vistos en mis círculos sociales conservadores. No voy a seguir ignorando deliberadamente lo que realmente importa en la existencia humana. Dio un paso decidido hacia ella. Y tú importas profundamente, Sara. No sé exactamente cuándo comenzó este sentimiento. No comprendo cómo sucedió exactamente. Pero eres importante para mí de una manera que no puedo explicar racionalmente. Estoy completamente dispuesto a enfrentar cualquier juicio social, cualquier dificultad imaginable para tener una oportunidad genuina y real contigo. El silencio que siguió
estaba cargado de posibilidades infinitas y miedos paralizantes. ¿Y si finalmente no funciona?, preguntó Sara en voz baja. ¿Y si eventualmente descubrimos que era solo gratitud temporal o un momento de debilidad emocional post-trauma? ¿Y si en realidad funciona perfectamente?, Rashid la interrumpió. ¿Y si resulta ser completamente real y duradero? ¿Realmente quieres pasar el resto de tu vida entera preguntándote eternamente qué hubiera pasado si? Sara cerró los ojos, lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Toda su vida había sido fundamentalmente sobre ser práctica, realista, conocer perfectamente su lugar preciso en el orden social del mundo. Pero ahora, por primera vez en su existencia completa, algo profundo dentro de ella gritaba desesperadamente por ser imprudente y arriesgarse. «Tengo muchísimo miedo», admitió ella abriendo finalmente los ojos. «Yo también estoy aterrado», confesó Rashid honestamente, «pero tengo infinitamente más miedo de perderte sin siquiera intentarlo realmente». Extendió su mano hacia ella en gesto de invitación. «Cena conmigo esta noche. Solo eso, nada más. No te estoy pidiendo compromisos eternos ni declaraciones dramáticas de amor. Simplemente una comida compartida como dos seres humanos que merecen conocerse mutuamente de verdad, sin ninguna barrera artificial de clase social o jerarquía laboral». Sara miró esa mano extendida durante un momento que pareció eternizarse. Todo en su educación conservadora, en sus experiencias amargas de vida, gritaba violentamente para rechazar la oferta, para protegerse emocionalmente, para no ser tan tonta de creer que alguien como el jeque Rashid al-Mansur podría realmente verla como su igual legítima. Pero entonces recordó vívidamente las 4 semanas cuidándolo con dedicación absoluta, las conversas unilaterales donde abrió completamente su corazón vulnerable, el momento imposible cuando finalmente despertó. Y su primera palabra consciente fue precisamente «tú». Y contra absolutamente toda lógica y buen sentido común, Sara Morales colocó su mano temblorosa en la de él. «Una cena», dijo con voz trémula pero decidida. «Pero después de eso, necesitamos tener una conversación extremadamente seria sobre qué sucederá después y cómo manejaremos las consecuencias inevitables». Una conversación muy seria entonces. Rashid sonrió genuinamente, transformando por completo su expresión habitualmente seria. «Las conversaciones serias pueden esperar perfectamente hasta mañana», agregó guiándola gentilmente hacia la mesa donde esperaba la bandeja. «Por ahora cuéntame todo sobre ti, no la enfermera profesional Sara, sino la Sara real y auténtica. ¿De dónde vienes exactamente? ¿Cuáles son tus sueños más profundos? ¿Qué cosas simples te hacen reír genuinamente?» Y allí, en esa habitación lujosa del palacio, entre un hombre que casi murió y una mujer que literalmente lo trajo de vuelta a la vida, algo delicado pero precioso comenzó a florecer contra todas las probabilidades. Pero del otro lado de la puerta ornamentada, una sombra oscura se alejó silenciosamente hacia las escaleras. Layla al-Mansur había regresado más temprano de su evento social y había escuchado absolutamente cada palabra intercambiada. Su rostro era una máscara perfecta de furia, apenas contenida mientras bajaba hacia su oficina privada para hacer una llamada telefónica urgente que cambiaría todo para siempre. Y así, querida comunidad, llegamos al final de esta historia que nos recuerda que los milagros más grandes no siempre vienen envueltos en luces brillantes, sino a veces en gestos simples cargados de amor genuino. Si esta narrativa te conmovió, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para más historias que te harán creer nuevamente en lo imposible. Y por favor, comparte en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez un amor que parecía imposible, pero resultó ser lo más real de tu vida? Tu historia podría inspirar a alguien más que necesita escucharla hoy.
Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando los misterios infinitos del corazón humano.